curso de varias variables. Justamente se va a enfocar en el cálculo de estas funciones, ¿ya? Y vamos a repetir algunos cálculos que ya hemos hecho antes, tanto de cálculo diferencial como integral, ¿sí? Por ejemplo, primero vamos a ver qué es lo que es una función de base variable, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con una función que siempre hemos trabajado, de una variable? ¿Ya? Entonces, nada más que se consideran varias variables, no va a complejar algunas cosas, digamos, en el sentido de cálculo, pero vamos a apoyarnos justamente de todo lo que vimos en la parte 2D, con cálculo diferencial integral, ¿cierto? Extrapolarlo para visualizarlo en 3D, ¿ya? Aunque algunas cosas no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, el concepto límite, cuando uno ve el límite, ve el límite por derecha y por izquierda, ¿sí? En cambio acá cuando veamos límite, como estoy en el espacio, si tengo este punto, voy a sacar para derecha, izquierda, por arriba, por abajo, de frente, de lado, tengo mucho más límites laterales, ¿ya? Las derivadas, yo derivarte con respecto a x, no. Si acá tengo tres variables, voy a tener que derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, ¿sí? Y va a ser algo más grande quizás que la misma derivada que, por ejemplo, que la matriz jacobiana, ¿sí? Que es la derivada en sí, ¿ya? Bueno, entonces primero vamos a entender esta función, ¿sí? Repito, entonces, básicamente vamos a empezar con funciones variables, vamos a ver cómo son, cómo se grafica, reconocer más bien algunas gráficas, ¿sí? Un paraboloide, una esfera, ¿ya? Vamos a ir reconociendo. Después vamos a introducir un poco a la parte del límite, básicamente a la no existencia de límite, ¿ya? Luego vamos a pasar a la parte diferencial, o sea, a calcular derivadas parciales, ¿sí? O direccionales también en algunos casos. Vamos a ver la aplicación de la derivada. Generalmente la aplicación de la derivada iba ligada a la, ¿se acuerdan, no? A la optimización, ¿sí? O sea, de hecho en su área va harto ligado a la optimización, ¿ya? Entonces vamos a enfocarlo justamente en eso. Vamos a ver dos métodos ahí para la optimización, que va a ser si hay restricción o si no hay restricción, ¿ya? Eso lo vamos a centrar bastante en ese cálculo de derivadas. O sea, tenemos que saber calcular derivadas de orden superior, ¿sí? De hecho, también lo necesitan en el curso del más 450, que es ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? También van a trabajar ahí con derivadas parciales, ¿ya? Y después, cuando ya vemos todas las derivadas, vamos a pasar a integrales múltiples, ¿sí? Que vamos a enfocar en integrales de dos variables y de tres variables, ¿sí? Dobles y triples, ¿ya? Que van a hacer alusión, por ejemplo, la integral doble a lo que es el área de superficie y la integral triple como aplicación a un volumen, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a enfocar, ¿ya? La última parte, eso es la última parte del curso, que son integrales. Y de hecho, tiene que ser bien aprovechado porque el curso que viene después, que es el final de este, que es cálculo vectorial, también se enfoca, la mayoritariamente el curso, en las integrales múltiples. Bien. Entonces, ¿qué es una función de varias variables? Bueno, va a ser una función, ¿sí? Que se va a definir de un cierto dominio, ¿sí? Que va a ser subconjunto de Rn, o sea, inicialmente tenemos hartas variables, ¿sí? Aunque nosotros casi siempre vamos a trabajar con f de x o f de xz, ¿ya? ¿Por qué? Por la idea de visualización gráfica, ¿sí? Por eso vamos a trabajar generalmente en 3D, por eso siempre va a ser una función de dos variables, de R2 a R, ¿ya? Y obviamente su imagen, ¿sí? O su recorrido va a ser parte de los reales, ¿ya? Vamos a usar los mismos conceptos que usamos en función antes: dominio, recorrido, gráficas, ¿no es cierto? Definición de función, básicamente los mismos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero definir una función de varias variables, vamos a decir f es una función que va de un cierto dominio. En este caso voy a poner que es todo R2, ¿sí? Quiere decir que va a tomar dos variables, ¿sí? A R, ¿ya? Va a ir a R, donde f de x y, por eso, somos dos variables, y ahí
tiene una expresión de esta función, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado, y todos son raíz, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenemos una función de dos variables. ¿Sí? O quizás defina otra función g, ¿sí? Que también voy a hacerlo acá de todo R3. Fíjense que acá siempre hace R2 porque cuando tiene problemas de raíces o cuando no hay problemas de raíces, cuando hay números negativos adentro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esto como siempre es positivo no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a considerar acá de R3 en R, entonces estoy usando una función de tres variables, x y z exactamente, y ahí puede ser, no sé, 2x más 3y cuadrado más z al cubo. Y ahí tengo una función de tres variables. ¿Sí? Claro que esto, la de R2 la visualizo en 3D, y esto estaría en 4D, que todavía no lo podemos utilizar, a menos que sea una animación. ¿Sí? Espacio-tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este abajo, su gráfica sería una animación. ¿Ya? Bueno, y así podemos ir definiendo para 4 variables, 5 o n variables, dependiendo del problema que tengamos, en realidad, ¿cierto? Entonces, repito, nosotros vamos a trabajar claramente con esto, con dos variables, ¿ya? Pero todo eso se puede generalizar a n variables, ¿sí? Usando más o menos los mismos principios, ¿ya? Entonces, por eso es importancia, ¿ya? ¿Y en qué nos vamos a enfocar inicialmente? En saber, primero, bueno, ¿cómo se evalúa? Es reemplazar los valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser su dominio? ¿Sí? ¿Por qué es importante el dominio? Porque me dice qué valores de x y y puedo tomar, ¿sí? Ahora, este dominio de repente no va a ser muy explícito, ¿sí? Porque voy a tener que definir un conjunto bajo unas ciertas condiciones para x y para y. ¿Sí? No es decir, realmente no hacer de forma rectangular, como decir los x entre 0 y 2 y los y entre 1 y 3. ¿Sí? ¿Ya? Entonces a veces, de hecho, el dominio nosotros lo vamos a representar gráficamente. ¿Ya? Y vamos a identificar qué elementos podemos hacer ahí. También su recorrido, ¿sí? Que son los valores que va a dar al reemplazar esos valores. Y también tenemos que saber su gráfica o identificar alguna gráfica. Repito, vamos a irnos a las generales, paraboloide, elipsoide, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre otros, ¿ya? De cada una de esas funciones. Entonces, un primer ejercicio va a ser bien simple. Vamos a considerar esa función de dos variables, ¿no es cierto? Y ahí rápidamente podemos determinar su dominio de la función. ¿Cuál sería el dominio de la función? O sea, el dominio de la función son todos los valores x y en R2, tal que f de x y sea un número real. ¿Sí? Esa es la definición. Es la misma que ocupamos en cálculo 1, solamente que decíamos f de x, ¿no? ¿Sí? Eran los x, tal que f de x es un número real, ¿cierto? Entonces, ¿qué valores yo le puedo asignar a cada x para que esto siga siendo un número real? ¿Ya? Entonces, lo único que hay que recordar ahí, que para que esto ocurra, ¿sí? O mejor dicho, ¿cuándo no ocurre? Cuando un número no es real. O cuando hay complicaciones con los números para definirlo como reales, así como expresión. Yo dije una recién. Con las raíces, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si hay una raíz cuadrada, ¿sí? Voy a ponerlo de u, ¿ya? ¿Sí? No de x, ¿sí? No de x, sino raíz de algo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Una función, porque esto es un número, ¿sí? Esto es como si fuera todo el u, ¿ya? Entonces, cuando hay una raíz de algo y yo digo que pertenece a los reales, eso sí solamente ocurre cuando lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque yo voy a sacar solamente raíces de números positivos o 0. No puedo sacar de un número negativo. ¿Ya? Ese es un caso. Otro caso es cuando hay división.
Si hay división, ¿cuándo, ¿qué dificultades tengo cuando hay división? Arriba yo puse un 1 porque en realidad puede ser cualquier cosa arriba, da lo mismo. ¿Sí? Lo que me interesa abajo. ¿Qué pasa con lo de abajo? ¿Cómo no puede ser? 0, ¿no es cierto? Abajo tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Eso es súper importante. Otro caso es cuando hay logaritmo, por ejemplo. Y cuando el logaritmo, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? También puede ser cuando hay alguna función inversa, por ejemplo la cotangente, o depende de otra función. Entonces, estas cosas son básicamente las restricciones y es lo mismo que uno trabaja en cálculo 1. ¿Sí? En cálculo 1 también uno decía, ya, yo tengo un problema cuando hay raíces, cuando hay división, cuando hay logaritmo, ¿no es cierto? Y si quizá alguna otra función. ¿Sí? Solo nos vamos a enfocar más bien en eso. Entonces, si ocurre eso, van a haber restricciones. Si no ocurre eso, generalmente no va a haber problema. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, para esta función, ¿el x tiene alguna restricción? ¿Y el y? Tampoco, porque no hay raíz, no hay división, no hay logaritmo. ¿Sí? Entonces puede ser cualquier número real. ¿Sí? Entonces el x puede ser real y el y puede ser real. Se anota así. ¿Sí? O que se anota de esta forma, R2. ¿Sí? Entonces el dominio es todo R2, todo el plano. ¿Sí? Puede tomar cualquier par ordenado X, da lo mismo. ¿Sí? No va a haber. Ya. Y si recordamos el recorrido, de la función, digamos son todos los números reales tal que existe un par ordenado, en este caso x en el dominio de la función, tal que y es igual a f de y. O sea, son todos los valores que puede tomar la función. ¿Sí? Eso me está diciendo. ¿Ya? O todos los valores. Perdón, le puse i, debería ponerle z. Ya tengo ahí f de x. Con z, z. ¿Qué valores toma la función? ¿Sí? Bueno, en este caso, esa función, ¿qué valor toma? Démosle algunos valores, por ejemplo. Evaluemos algunos valores. ¿Cuánto vale f de 0, 0? 0, ¿no es cierto? Porque es 0 al cuadrado, el x al cuadrado, más 0 al cuadrado, y eso es 0. ¿Cuánto vale f de 1, 1? 1, 2, perdón. 1, 2. 5. Muy bien. F de menos 2, menos 3. Bueno, sería menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Y menos 3 al cuadrado, cuánto es? 9. 4 más 3, ¿cuánto es? Perdón, 4 más 9. 13. Ya. Fíjense, el resultado acá es 0. Acá el resultado es 5, mayor que 0. Acá el resultado 3. X cuadrado más Y cuadrado, como siempre, Mayor que 0. mayor o igual a 0, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, el recorrido de esta función, van a ser todos los números mayores que igual a 0. O sea, va a ir del 0 al infinito. Fíjense que el recorrido es un subconjunto de R, porque esta función va de R2, por eso el dominio está en R2,
Y el recorrido está en gráfica. ¿Ya? Ahora, si se logra imaginar cómo sería la visualización de esa gráfica. ¿Cómo lograría visualizar? ¿No se imagina, no? ¿Cómo lo vas? Va a ser en 3D. Sí. ¿Sí? Bueno, uno va a entrar a GeoGebra, entra a geogebra.org, ¿sí? Y le pone slash 3D y entra el tiro. Así también, una cosa así. Como un vaso. Un vaso. Una copa. Una copita de eso. ¿No es cierto? Espera que me cargue. Yo siempre acá le borro este que sale el plano X, sale acá, yo le pongo ahí y pongo no mostrar el plano. ¿Sí? El rojo siempre el eje X, el verde el eje Y y el azul el eje Z. Ah, ya. Ahora, si yo no me acuerdo de eso, yo pincho acá el cosa, cualquiera de los ejes y le pongo configuración. ¿Ya? Entonces le pongo acá eje X y le pongo acá, bueno, ahí que etiquete el eje Y, que lo etiquete como eje Y, y eje Z, que lo etiquete como eje Z. Y borramos y aparece X, el rojo, el Y y el Z. Entonces, realmente uno no se acuerda mucho de los colores. ¿Ya? Entonces ahí tengo, y generalmente nosotros lo mostramos así, ¿se acuerdan? Sí. Ah, bueno, no voy a decir les acuerdo porque no hemos visto gráfica en 3D. ¿Ya? Pero voy a mostrar como el eje acá, fíjense apuntando para ese lado, el Y acá, que va a ser el suelo. ¿Sí? ¿Ya? Esto como está en 3D, podemos decir, por ejemplo, esta cosa, parte por el piso, cosa, la orilla de esto. Ya, bueno, la orillita de esto es el eje X. ¿Ya? Esta el eje Y y aquí la altura. ¿Sí? Que es Z. Entonces, tenemos largo, ancho y alto. Y eso me da la ubicación en 3D. ¿Sí? Por ejemplo, acá mi mano, si mis manos fueran puntos, ¿sí? Si está el eje X, ¿cierto? Cuento de aquí hasta acá cuánto mide, y ahí está el X. ¿Sí? El Y de acá, entonces va a estar ese punto abajo. Y lo proyecto hacia arriba, y ahí, ¿no es cierto?, la altura, que es el Z, y ahí me llegó al punto. ¿Sí? Entonces siempre proyecto en el plano, primero, abajo, en el suelo, que es el XY, y luego arriba la altura. ¿Ya? Esa va a ser generalmente la visualización. ¿Ya? En este caso vamos a ir al tiro a la gráfica, que es x cuadrado más y al cuadrado, y me da un parábola. Vamos a cambiar el color. Eso que se me gusta. Y para la prueba, ¿cómo se grafica eso? ¿Va a tener que graficarlo? No. En todas las evaluaciones, cátedra o examen, ¿no es cierto?, va a venir listo en la gráfica. ¿Sí? Por eso es importante reconocerla y visualizarla, entenderla. ¿Ya? Viene en la gráfica. Porque no es la idea que usted sepa hacer gráfica. Además, si ya sabe que el computador hace la gráfica, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y ahí tenemos la gráfica de esta función. ¿Ya? Entonces se ve, fíjense, el Z es el que mide el recorrido. ¿Sí? Y si vemos del Z va del 0, volviendo acá, si yo miro solamente el Z, va del 0 al infinito. ¿Ves? Es el recorrido. En cambio, el plano XY, el que mide el dominio. ¿Sí? Esto, a medida que va creciendo la altura, se va hinchando más. ¿Sí? Entonces va a cubrir todos los reales. Por eso es todo R2. ¿Sí? R2 es todo el plano XY y Z. ¿Me entiendes? Sí. Ahí lo voy a dejar moviendo ahí. Ahí visualiza. Ahí, ¿cómo se puede dejar moviendo?
con el botón izquierdo Ya. se pincha un sector Ah, y sí. después se mueve, hace como con un chopito darle vuelta. Mira.